13 horas en punto. Comenzamos así una nueva edición de Punto Noticias. Hoy se presenta en la Cámara la reforma a FONASA. Ya lo habíamos adelantado en otras ediciones de Punto Noticias y precisamente la semana pasada. Hoy se envía a la Cámara el nuevo Plan Universal de Salud que busca beneficiar a más, escuche bien, a más del 80% de los chilenos y que contempla tiempos máximos de atención para las distintas patologías. Algo que viene a prometer algo así como el fin a las listas de espera. Eso es al menos lo que se espera. Para estar conversando de eso y de mucho más, quiero saludar a nuestra periodista Zoe Weiner con Punto Social. ¿Cómo estás, Zoe? Hola, Ignacia, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, esperanzada con esta noticia que muchos chilenos esperábamos. ¿Qué podemos esperar de que se ingrese ya esta tan esperada reforma? ¿Realmente se van a terminar las listas de espera? Sí, mira, hoy día a las 10 de la mañana fue la primera actividad oficial del presidente este 2020 y justamente se espera mejorar FONASA, que actualmente atiende a más de 14 millones de personas. Entonces, son muchas las cosas que se espera que mejoren con este nuevo plan universal de salud, pero una de las cosas más esperadas es el fin de las listas de espera, que realmente son, como hablábamos la semana pasada, entre 2 a 3 años en promedio. Considerando sobre todo que hay enfermedades que desgraciadamente no dan para aguantar tanto tiempo, algo realmente necesario y que muchos chilenos esperaban. Tú comentabas que son más de 14.000 personas, pacientes, los que atienden principalmente FONASA, sin embargo, reciben mucho menos ingresos que las ISAPRES, algo que suena un poco paradójico. Vamos por parte. ¿Qué otros cambios contempla este nuevo plan más allá de la lista de espera, que es lo que más se ha comentado? Bueno, hoy día el presidente, cuando presenta este nuevo plan de universal de salud, habló de exámenes de laboratorio, hospitalizaciones, atenciones de emergencia, maternidad y cuidado de recién nacido. O sea, son una serie de puntos que se supone que deberían mejorar con este nuevo plan de salud. Y a raíz de eso el presidente dijo que no hay nada mejor que gobernar escuchando y poniéndole atención a las peticiones de la gente, algo que para muchos no es tan así. Algo que debiese ser obvio al momento de gobernar, pero es una buena noticia que al menos se esté escuchando a la ciudadanía. Las listas de espera es solo una de las tantas peticiones que se piden precisamente en el área de la salud, pero otra que también ha sido muy solicitada tiene que ver con los medicamentos. ¿Hay algo que respecte al tema en esta nueva reforma? Así es. Lo que debería suceder ahora con esta nueva reforma es que los medicamentos, va a existir primero que todo un plan un seguro de medicamentos para la gente, y además los medicamentos van a ser comprados por la Senabast. Esto significa que van a poder regular el valor de los medicamentos, que hasta el día de hoy lo que se reclama mucho por la gente es que los valores en las farmacias son altísimos. Se habla mucho de los genéricos, por ejemplo, de si son los mismos, porque hay algunos que son más caros, otros que son mucho más baratos, pero que no están disponibles en farmacias. Con estas dos medidas, el seguro de medicamentos y digamos como la fiscalización de la Senabast, se deberían reducir por lo menos entre un 50 y 60% el valor de los medicamentos, lo que sería una reducción bastante importante. Una muy buena noticia, entonces esperamos que se desarrolle tal como se plantea y que no tenga letra chica, que es una de las solicitudes que más se pide en redes sociales. Claro que hay un problema con este nuevo plan de salud, y es que la oposición no está muy de acuerdo, porque según la oposición va en contra de lo que está pidiendo digamos el movimiento social y cuida un poco el negocio de las ISAPRES. Sebastián Piñera hoy día, cuando presenta el proyecto, de cierta manera al otro lado político, a la unión, y no andar peleándose por cosas sin sentidos. Esas son las palabras del presidente. Bueno, esperemos que sea precisamente las personas, los usuarios, quienes puedan catalogar si es que efectivamente este es un avance. Realmente esperamos que sí. Así como lo esperan también los vecinos de Providencia luego de que se aprobara el monto para inversión en la misma comuna. Así es. Para este 2020, el 70% van a estar destinados a obras civiles y el restante a estudios en los que se defina un poco más la viabilidad de los proyectos. Ahora, Zoe, para ir entendiendo un poco, ¿este tipo de inversión para obras civiles, como tú comentabas, contempla también los daños que dejó, por ejemplo, el estallido social? No, lo que pasa es que este tipo de proyectos,
presupuestos que se aprueban tienen que ser presentados a comienzos de octubre. Bien sabemos que el estallido social parte el 18 de octubre, por lo tanto no están contabilizados esos daños en ese presupuesto. Sin embargo, según Evelyn Matei, la alcaldesa de Providencia, se han realizado planes especiales que se han puesto se han implementado a partir de diciembre con todo lo que tiene que ver con el estallido social. Pero claro, este plan de inversiones no contempla eso, pero sí contempla, por ejemplo, 900 millones para el arreglo de veredas, calzadas, ciclovías. Recordemos que hace un tiempo Evelyn Matei dijo que querían ser la primera comuna parque de Chile. Eso significa que la sustentabilidad también está considerada. Sí, justamente te iba a preguntar por eso, una comuna que siempre se... y que sabemos que se han visto dañadas por este estallido social. Como tú comentabas, se habla mucho de sustentabilidad en este proceso de inversión, pero más allá de plantar más árboles, ¿se tiene pensado algo que tenga que ver con reciclaje, por ejemplo, u otras medidas que tengan que ver con esta sustentabilidad? Sí, hay medidas como, por ejemplo, 100% la mejora de áreas verdes, pero también nuevos veredones sustentables y se va a con iluminaria LED. Eso ya es un avance. Y como te decía, en septiembre fue que Evelyn Matei presentó las 14 medidas para enfrentar el cambio climático, en el que se nombraban eran 14 medidas y se nombraba, por ejemplo, disminuir el tiempo de las duchas en los centros deportivos de Providencia. Algo que puede parecer como un dato menor, pero en realidad no, porque la gente va, se ducha mucho rato y efectivamente hay un problema con el agua. Entonces, es una medida igual importante como lo que te decía yo de los veredones sustentables, que reducen en un 70% los residuos que van a los vertederos. Claro, de todas formas es importante plantear que está el otro sector que considera que el uso de agua precisamente por parte de las personas es lo que impacta de menor manera. Se busca que sean las empresas, así que esta nueva propuesta que tú mencionas tendría un poco más impacto que el de las personas en sus duchas, algo que sabemos que ha sido súper cuestionado. Ahora hay algo que desgraciadamente, Zoe, es una cifra que impacta y preocupa. Se cumplen 20 años desde que se prohíben el uso de fuegos artificiales, sin embargo, tenemos malas noticias después de todas estas 2 décadas ya. Así es. Bueno, esta ley fue aprobada, se implementó, digamos, el 25 de mayo del año 2000. En el periodo de 1999 a 2000, hubo 77 casos de menores dañados por fuegos artificiales. Esto, gracias a la ley, el periodo del 2000 al 2001 se redujo a 10 casos, que no es un número menor. Y los años siguientes siguió bajando 5 casos, 6 casos, o sea, 5 casos y 6 casos, pero ya el año 2018 a 2019 fueron 8 casos y este año fueron 11. Entonces, incrementó. Ha ido incrementando en los últimos años, lo que se contrapone un poco con la ley, porque significa que la gente está naturalizando un poco el uso de la pirotecnia en manos de personas que no tienen las condiciones para realizarlo de manera segura. Claro, que sabemos que pueden terminar con resultados tan terribles como lo fueron este año nuevo, donde sabemos que incluso hubo niños heridos y también pueden provocar una serie de incendios que sabemos que ha sido una noticia sumamente lamentable y recurrente este último tiempo. ¿Cuáles son las multas que arriesgan las personas que encuentran manipulando este tipo de fuegos pirotécnicos? Lamentablemente por la comercialización son de 10 a 50 UTM. Y por la fabricación de 25 a 75 UTM, o sea, en general serían entre 500.000 pesos y casi 4 millones de pesos. Lo que es bastante alto de todo. Es alto el monto, pero es simplemente una multa. ¿Por qué? Porque esto no es considerado un delito, lo que significa que la gente no le toma el peso a jugar de cierta manera con pirotecnia. Si esto fuera considerado un delito, la gente que comercializa o fabrica la pirotecnia, entonces podría arriesgar años de cárcel. Y eso es lo que se pide ahora, una ley, digamos que se actualice un poco la ley y esto sea considerado un delito. Claro, por sobre todo que se logre crear conciencia. ¿Cuánto tiempo se discutió esta ley que sabemos que fue aprobada hace 20 años pero que todavía no causa el efecto esperado? Para que la ley haya sido implementada el año 2000 se comenzó la pelea 6 años antes, y esto a raíz de un estudio de vigilancia de Coaniquem del año 1994 en el que
44 niños fueron consultados por quemaduras a raíz de fuegos artificiales, en su mayoría hombres, el 63% era hombres, niños entre los 15 y un año y 15 años, pero entre los 6 y 10 años era la mayor cantidad de niños, o sea, son niños pequeños que son heridos por fuegos artificiales. Esperamos que alguna campaña logre crear conciencia, pero desde ya hacemos el llamado a las personas al autocuidado y sobre todo a los padres a estar un poco más atentos para que sus hijos no los manipulen. Las cifras son realmente altas y los resultados pueden llegar a ser muy graves. Así como lo fueron unas imágenes que se viralizaron durante el fin de semana y que tienen que ver con una protesta que se realizó afuera del Servicio Médico Legal. Así es, esta manifestación se realizó ayer por la mañana, donde un grupo de personas ingresó por la fuerza al Servicio Médico Legal, porque lo que pasa es lo siguiente: hace 3 semanas el Servicio Médico Legal está en paro, por lo tanto están funcionando con turnos éticos y entonces los procesos se han alargado. Entonces, por ejemplo, una joven que fue atropellada el 1 de enero y que murió, aún no se le ha realizado la autopsia y no se ha entregado el cuerpo a la familia. Entonces la gente, claro, se ha empezado a molestar y se fueron a manifestar, y en gran parte los manifestantes eran pertenecientes a un grupo de la Garra Blanca por un joven que murió el 1 de enero también atropellado. Y lo que pasa es que les han dado respuestas contradictorias, porque por un lado les dicen que la autopsia no se ha realizado. Y por el otro lado, cuando preguntan, les dicen que la autopsia ya se realizó, pero que de cierta manera están reteniendo el cuerpo para generar presión por las demandas que están pidiendo los trabajadores del Servicio Médico Legal. El llamado siempre es a mantener la calma, nunca a llegar a hechos de violencia como lo que estamos viendo en pantalla, pero de todas maneras, Zoe, cuesta un poco cuando uno se pone en la posición de los familiares quienes necesitan vivir el luto y te ves obstaculizado porque se encuentran en paro. O sea, no digo que sea entendible en ningún caso la violencia, pero de todas formas es un servicio que es sumamente sensible. No, claro, es un servicio muy sensible porque atenta un poco contra la dignidad de las personas, claro, que quieren ir y poder velar. Hay gente que está siendo velada a través de fotos porque los cuerpos no han sido entregados. Entonces, claro, primero dijeron que había derecho a manifestarse, todo a través del diálogo, por supuesto, pero también hicieron un llamado a un espíritu solidario y colaborativo para las familias que han perdido a algún ser querido. Sobre todo considerando que los turnos éticos son justamente para seguir funcionando a pesar de estar movilizados. ¿Hubo detenidos en esta manifestación? No, afortunadamente cuando llegó Carabineros ya eran pocos los manifestantes, y a través de la mediación de los propios funcionarios del Servicio Médico Legal se llegó como a un acuerdo, por así decirlo, y los manifestantes se retiraron sin ningún detenido. Entonces esperamos que se resuelva eso a la brevedad, tanto para los familiares y también a las mejoras que espere también el personal del Servicio Médico Legal. PDI alerta sobre el aumento de casos de niños perdidos en Chile entre enero y febrero. Qué fuerte, qué peligroso son estas cifras. Sí, lamentablemente fueron 716 denuncias en enero y febrero del año pasado. ¿Solo de menores de edad? Solo de menores de edad, lo que equivale a 12 denuncias diarias en el mes de enero y febrero. Especialmente son adolescentes, pero también hay niños menores. Solo en la región metropolitana fueron 188, en la región del Maule 110 y en Valparaíso 101. Son denuncias por presunta desgracia que afectan. No todas son directamente de niños desaparecidos. Entiendo que claro, esto es en el proceso de que no se les logra ubicar. Ahora, ¿cuántos menores son encontrados después de que se pone esta denuncia por presunta desgracia? Afortunadamente, el 94% de los casos resulta en que son encontrados, incluso cuando PDI empieza recién los procesos de búsqueda o cuando aún no ha empezado. ¿Por qué? Porque el familiar pone la denuncia por presunta desgracia, y entre ese periodo y el momento en que el PDI empieza a investigar, de repente aparecen los menores que estaban en la playa con los amigos, que son adolescentes generalmente, entre 12 a 16 años más o menos. ¿Cuál es el método que utiliza la ABRIUP para encontrar a estos menores una vez que se interpone la presunta desgracia? Bueno, lo primero es establecer cuál es el círculo cercano del menor, para así preguntar si alguien está con él. Después se pregunta a los amigos, generalmente, y después se investiga todo lo que tiene que ver con adicciones, problemas psicológicos del menor, algún motivo por el que haya podido escapar.
lo que dicen de la brigada de la PDI es que muchas veces no pueden confiar en los mismos denunciantes. ¿Por qué? Porque un joven que escapa de su casa por maltrato intrafamiliar, la familia pone la denuncia, pero nunca le va a decir a la PDI, no, lo que pasa es que nosotros lo maltratamos. Entonces es un tema complicado porque muchas veces no se puede confiar siquiera en los que están denunciando. Claro que sí. Bueno, un buen trabajo entonces por parte de Policía de Investigaciones. Esperemos que estas cifras bajen. Quiero darle las gracias, Zoe, por este informe tan completo en Punto Social. Muchas gracias a ti y ojalá que sean más alentadoras las noticias. Hoy día no trajimos tanta noticia mala. Esperamos entonces que esta semana tengan noticias más alentadoras. Nosotros nos vamos a una breve pausa comercial, pero al regreso estaremos con el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, para hablar de todas estas polémicas manifestaciones que se han dado en medio del desarrollo de esta PSU, y también estaremos conversando con Ailén Salgado, quien es vocera de ACES. Regresamos en Punto Noticias, en una noticia que ha sido algo así como la del día. Ya se había anunciado las semanas anteriores este llamado a boicotear la PSU que se desarrolla el día de hoy y también mañana 6 y 7 de enero. Y para estar hablando de eso y de varias manifestaciones, incluso en Viña del Mar, algunas personas denuncian que encapuchados se robaron la PSU. Quiero saludar a Ailén Salgado, quien es vocera de ACES. ¿Cómo estás, Ailén? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien y bastante preocupada. Vemos en pantallas algunas de las manifestaciones. Solo en Valparaíso son 8 sedes las que tuvieron que aplazar la PSU. Yo sé que ustedes comenzaron con este llamado y quiero comenzar con una pregunta que es un poco más amplia. Desde tu punto de vista, ¿por qué debiese de dejarse de realizar la PSU? Bueno, nosotros entendemos que la PSU es como la punta del iceberg que viene siendo la educación, que es algo totalmente, repudiable ahora, como se está viendo que nunca se ha visto como un derecho, sino como un privilegio, y la PSU lo que hace es reproducir este mismo sistema educativo que nos segrega, que fomenta la competencia, y en este mismo sistema, y es por lo mismo que hace muchos años que el fin a la PSU y a las pruebas estandarizadas es una demanda histórica que venimos exigiendo a los estudiantes secundarios, proponiendo otro tipo de métodos de admisión. Ailén, ¿cuáles son las propuestas que ustedes ponen ante el tapete si es que se llegase a bajar la PSU? ¿Cuál sería la alternativa para hacer esta selección universitaria y así poder postular a las distintas universidades? Nosotros en una propuesta de la educación que queremos, que tenemos en la ACES, que fue escrita ya el 2011, y seguimos también como reforzándola ahora con nuevas demandas. En el tema de la PSU lo que nosotros exigimos es que se pueda ver el método como el propedéutico y el bachillerato, que viene siendo el segundo semestre del cuarto medio, donde realmente se potencian y uno vea las aptitudes que tiene según la carrera que quiere estudiar la persona, y que sea algo netamente que vea las aptitudes de la persona y no que sea visto como una competencia y solamente con historia o ciencias y lenguaje y matemáticas, sino que sea algo mucho más amplio para después pasar a ese bachillerato y con ese bachillerato entrar a la universidad que uno quiere. Perfecto, estamos conversando con Ailén Salgado, quien es vocera de ACES, y también ya se encuentra en nuestro estudio el presidente del Colegio de Profesores, don Mario Aguilar. ¿Cómo está, don Mario? Quiero saludarlo y también invitar al diálogo junto a Ailén. ¿Cómo ha tomado usted esta ardua jornada? Bueno, primero saludar a Ailén y decir que yo coincido absolutamente con su diagnóstico de que la PSU es una prueba segregadora. Es una prueba que es propia de este sistema que es competitivo, individualista, que no piensa en la educación como un derecho, sino que la piensa casi como un privilegio, y por lo tanto hay que competir por acceder a ese privilegio. Y por lo tanto la PSU lo que ha hecho durante todos estos años que lleva aplicándose es aumentar la segregación que ya tiene nuestro sistema educacional. Nuestro sistema escolar es muy segregado, eso está más que diagnosticado. Y la PSU, en vez de intentar corregir, no le vamos a pedir a una prueba que corrija completamente lo que ha pasado en 12 años de estudios de un estudiante, pero sí al menos que intentara atenuar el factor segregación, y lo que hace es más bien profundizarlo. Por lo tanto, el reclamo de que la PSU es una prueba que debe terminarse es absolutamente justo, y nosotros compartimos ese diagnóstico que ellos tienen. Mario, ¿cuál cree usted que debiese ser el mecanismo para hacer esta postulación a las diversas universidades por parte de los estudiantes que egresan de cuarto medio?
Mira, hay distintos mecanismos y experiencias históricas. En Chile mismo la prueba de aptitud académica, con el tiempo, que en su momento la denostaron bastante, sobre todo porque querían imponer la PSU, ojo con eso. Esto fue bajo el ministerio de Mariana Elwin y en ese tiempo se denostó mucho la prueba de aptitud académica, pero visto en el tiempo ahora, la prueba de aptitud académica era una prueba que medía aptitudes en los estudiantes. Por lo tanto, un estudiante de un colegio más pobre, de un colegio con menor desarrollo académico, con menor cobertura curricular, igualmente, si desarrollaba ciertas habilidades y ciertas aptitudes, tenía no igualdad de condiciones, pero mejores condiciones para competir con un estudiante de un colegio más privilegiado. No digo que haya que reproducir la prueba de aptitud académica exactamente como era, pero evaluar las aptitudes de los estudiantes, la vocación de los estudiantes, porque no solo debe haber una cuestión competitiva, sino que el estudiante también debe definir qué quiere estudiar, qué le gusta, cuál es su vocación. La palabra vocación significa voz interior, una voz interior que a uno le habla y le dice esto es lo que yo quiero hacer en mi vida, y el sistema debería facilitar esas posibilidades de que uno desarrolle su vocación y desarrolle sus aptitudes. Y lo que propone Ayelén en el sentido de propedéutico y bachilleratos previos al ingreso a la universidad que vayan ayudando a esa orientación y después sobre la base de esos antecedentes se tomen decisiones, pueden tener más ponderación las entrevistas personales. En fin, hay distintos factores y hay experiencia no solo en Chile sino en el mundo con sistemas mucho más justos y mucho más resguardadores del derecho a educarse. Ayelén, ¿compartes la postura de don Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores? ¿Cuáles son los reparos que le harías puntualmente a la PSU? O sea, yo creo que no hay ninguna reforma ni nada, algo parecido como a cambiar o reformar la PSU, sino que, bueno, como ya mencioné antes, las ideas que teníamos para poder como entrar a la universidad y también empezar a ver más grande, sino que cambiar la educación en sí, o cómo es la educación que nosotros queremos actualmente, que realmente sea vista como un derecho para todos y para todas, que no hay educación para ricos y para pobres, y que podamos así realmente dar una transformación en la sociedad desde la educación, que eso es como, por lo menos desde la ACE, es como lo vemos, que la educación tiene que ser un ente transformador para nuestra sociedad, y así es como lo planteamos nosotros. Entonces, por eso también es la misma crítica a la PSU, al CINCE. Entonces, es la punta del iceberg, que es lo que tiene todo más abajo, que es la educación, y eso es lo que estamos intentando cambiar. Don Mario, usted comentaba como una idea tomar de ejemplo la prueba de aptitud académica, pero ¿cuál es la diferencia puntual que tiene la prueba de aptitud académica con la PSU, más allá del nombre de que una pueda considerar aptitudes? No tiene diferencia significativa. La PSU es una prueba que mide básicamente conocimiento, por lo tanto cobertura curricular. Toma los contenidos de la enseñanza media y hace preguntas en función de esos contenidos. Todas de selección múltiple. Todas de selección múltiple, sí. La prueba de aptitud académica también era de selección múltiple, pero no se basaba tanto en conocimiento, sino más bien en ciertas habilidades y en ciertas aptitudes académicas. La prueba de aptitud académica evidenciaba ciertas tendencias en las cuales uno podía tener más facilidades, si era más por el lado verbal, lenguaje, matemática, pero más bien de aptitudes, no de conocimiento. ¿Qué pasa? La PSU, ¿por qué es tan segregadora y tan injusta? Porque un colegio que por distintas razones no cubre un alto porcentaje del currículum, y los colegios que atienden niños en situaciones más complejas o en niveles socioeconómicos más complejos, por supuesto que tienen más dificultades para hacer una mayor cobertura curricular, por ausentismo, porque los ritmos de aprendizaje son más lentos, por el mismo contexto socioeconómico, social en que están esos colegios, no cubren el currículum de la misma manera que lo cubre un colegio, por ejemplo, en el Barrio Alto. Entonces, evidentemente, a su vez, si usted le agrega el capital cultural, la formación de base familiar que tenga un estudiante, obviamente el que tiene mejores condiciones sociales tiene una tremenda ventaja si usted lo que está midiendo es simplemente conocimiento y cobertura curricular. Si usted más bien mide aptitudes, habilidades, y hay test que lo pueden hacer, tiene un factor mucho más corrector de esas desigualdades que ya vienen en el sistema. Si usted le agrega a eso mucho más preponderancia a lo vocacional, mucho más preponderancia también al factor de la orientación previa que pueda tener un estudiante para tomar la decisión, usted entonces tiene un sistema que puede ser mucho más justo que simplemente un test competitivo que se hace un solo día, donde el factor estrés también es súper decisivo, donde el factor preparación que usted puede hacer especializada de preuniversitario, que son un costo y que son un negociado tremendo. Un privilegio. Hay verdadera industria del preuniversitario en Chile, ¿no es cierto?, que son tremendos negocios, verdadera industria educativa de los preuniversitarios. Entonces, finalmente, usted tiene hoy día un sistema extremadamente injusto.
Es muy injusto el sistema chileno y, como decía yo al inicio, es un factor de que profundiza la segregación que ya tiene muy fuertemente nuestro sistema escolar. Estamos conversando con el presidente del Colegio de Profesores, don Mario Aguilar, y también con Ayelén Salgado, quien es vocera de ACES. Y yo lo comentaba en un inicio al regreso de esta pausa, algo así como una noticia de último minuto, y es que es precisamente BioBio Chile quien sale a relucir una de las manifestaciones que ha tenido mayor gravedad, así al menos lo han catalogado en redes sociales, que tendría que ver con encapuchados que se habrían robado ciertos facsímiles de la PSU y que habrían lanzado sillas en un colegio de Viña del Mar. Quiero que me acompañen a ver el siguiente registro. Ayelén, tras ver estas imágenes, quiero consultarte como vocera de ACES y también como estudiante. ¿Esto era lo que se buscaba en este llamado a boicotear la prueba de selección universitaria? Bueno, nosotros cuando nos preguntaban como cuál iba a ser el tipo de movilización, cuáles iban a ser las manifestaciones, como no dar algo generalizado, sino que nosotros lo que planteábamos es que hay muchos estudiantes a lo largo de todo Chile, que nosotros sí, como ACES, hicimos el llamado a las manifestaciones y cada estudiante, como lo viera necesario, su forma de movilización, ya sea con tomas, ya sea al hacer ruido afuera, cortando la calle, bueno, lo que sea, pero nosotros como ACES sí teníamos un grupo grande de estudiantes como que también se iba a estar movilizando, pero además de la asamblea habían coordinadoras, habían estudiantes autoconvocados, habían personas en sus mismas sedes que se habían organizado para poder funar la PSU y hay que agregarle también el contexto. O sea, aparte de que estamos en contra de la PSU hace muchísimo tiempo y que hace mucho tiempo ya hay llamados a funar la PSU, pero nunca se le dio tanta cobertura como ahora, porque después del 18 de octubre marca un precedente. Y ahora también, con todo lo que ha ido pasando hoy, se nota la rabia que tenemos, se nota la rabia que hay, una rabia acumulada y una rabia también la que existe hoy día por tener compañeros secundarios que podrían haber dado la PSU pero estaban presos o no tenían un ojo o realmente compañeros que no estaban acá con nosotros. Entonces realmente esa normalidad que se nos quería inculcar nosotros no lo íbamos a permitir y no íbamos a frenar de la forma que creyéramos necesario. Cabe destacar que son encapuchados, no se tiene seguridad a ciencia cierta de que si son estudiantes o no, pero según el último reporte entregado por la prensa, son 64 las sedes que han tenido que postergar esta PSU, que se ha visto un poco obstaculizada por estas manifestaciones que se han realizado de distintas maneras, como bien lo comentaba Ayelén. Son 7 en la región de Valparaíso, 8 en la región del Biobío, y seguramente la cifra va a ir aumentando de acuerdo que vaya pasando el día. Le quiero consultar, Mario, cuando usted ve estas imágenes, ¿crees que se tiene una victoria desde el punto de vista educacional? A ver, uno no puede hablar de victoria cuando tenemos situaciones de este tipo. No sería el término correcto. Lo que yo sí quiero decir es que en Chile, lamentablemente, y mucha gente lo dice, muchas organizaciones lo dicen, si no dejamos la embarrada no nos escuchan. Eso tú lo escucharás no solo en los estudiantes o en el mundo de la educación, sino que lo vas a escuchar en numerosos actores poblacionales, radicalizar del medio un poco ambiente. las peticiones. Sí, pero a lo que se ve forzada la gente a llegar a esas situaciones extremas. Se ve forzada porque por la buena, estoy repitiendo palabras que he escuchado, conceptos que he escuchado, por la buena no nos escuchan. Nosotros como colegio de profesores, apenas yo asumí como presidente del colegio hace 3 años, y desde antes veníamos planteando un cuestionamiento a la PSU. Nunca fuimos escuchados, nunca fuimos realmente escuchados. Hay académicos, hay investigaciones, hay estudios internacionales, por supuesto los propios estudiantes lo han planteado muy reiteradamente. La CONFECH, que ya son los que ya están estudiando estudios universitarios, podrían ser privilegiados en ese sentido, también han planteado sus cuestionamientos y nunca escucharon, nunca prestaron atención, nunca pescaron, voy a usar un término poco académico. Entonces, ¿por qué tenemos una élite tan arrogante, tan prepotente finalmente, que se sienten dueños de la verdad, que nunca escuchan al mundo social? Y en este caso estamos hablando de que escuchen a los actores de educación. Nosotros los profesores tenemos bastante que decir, por supuesto los estudiantes tienen bastante que decir. ¿Por qué? Porque esto lo van a decidir unos pocos expertos que se creen iluminados, capaces de decirnos todo y incapaces de escuchar.
¿Por qué hemos llegado a este punto donde se llega a manifestaciones de este tipo? Que yo creo que impedir que sus propios compañeros hagan la PSU, finalmente yo creo que eso no es bueno, porque terminas afectando a estudiantes también, y nosotros tenemos que escuchar al que está reclamando y también al estudiante que quiere dar su prueba y que tiene una expectativa y que tiene una decisión de estudiar una determinada profesión porque quiere aportar a la sociedad en ese campo. Pero las autoridades en Chile no escuchan. Las autoridades en Chile, ante los reclamos, si esos reclamos finalmente no les genera alguna desestabilización, sencillamente no pescan, sencillamente ignoran lo que la gente está reclamando. Entonces, también esto, a mí me parece que hay una gran responsabilidad aquí de la élite, una gran responsabilidad de las autoridades. Fíjate que ahora me han dicho que las autoridades ni siquiera se han referido al tema de la PSU. En este momento, precisamente, el subsecretario de Educación se encuentra reunido tratando de llegar a una mediación, una reunión, algo así de emergencia después de este boicot, como se le ha señalado a esta PSU. En estos momentos, sí, es noticia en desarrollo que vamos a estar entregando. Se encuentra también con el subsecretario del Interior, como usted comentaba, autoridades que están tratando de ver cómo salir de este proceso que sabemos que es bastante difícil por términos de seguridad y que necesita un proceso como lo ha señalado el DEMRE. Ayelén, quiero consultarte, ¿cuáles son las otras demandas además de cambiar la PSU por un formato que se adecue un poco más a la realidad nacional? Bueno, hay muchísimas demandas. De hecho, cuando ya comienza esta coyuntura, nosotros agrupamos muchísimas demandas, no solamente estudiantiles, sino también demandas sociales. Estamos exigiendo la derogación de la ley Aula Segura, la ley de aborto seguro y gratuito. Que defina las pruebas estandarizadas, que eso lo seguimos recalcando. Lo que estamos viviendo hoy día, como decías tú, es histórico, nunca se había visto así, y realmente hoy día vemos que los secundarios, de lo que somos capaces, primero con las evasiones masivas y ahora con lo que está ocurriendo hoy día, realmente se cubrió tanto lo que hoy día está sucediendo, porque realmente nos veían capaces de funar la PSU una vez por todas, porque ya había muchos años que decían que se iba a funar la PSU o que no sé, pero habían este tipo de llamados, pero aún así ninguna de las personas lo creía posible, y hoy día realmente pasa. Entonces seguimos recalcando esta demanda, y las demás son muchísimas demandas, también demandas urgentes, nivel de exigencias sociales, y eso, nosotros como estudiantes secundarios vamos a seguir en la lucha, realmente hasta conseguirlo todo. Nosotros sabemos que el 18 de octubre marca un precedente en nuestro pueblo, y nosotros sabemos que hoy día estamos peleando en conjunto, que hay muchas personas que también nos están apoyando con esto, con afiches como devolvámosle la mano a los estudiantes secundarios por lo que han hecho desde el 18 de octubre en adelante, lo que nos parece muy, muy, muy bacán para nosotros. Entonces, seguiremos en las calles, nos vamos a seguir movilizando y en conjunto con el pueblo, porque ya no estamos solos. Muchas gracias a Ayelén, quien es vocera de ACES. Quiero darle las gracias por su tiempo. Sabemos que ha sido un día sumamente ajetreado y nos mantendremos atentos para ver cómo evoluciona la próxima jornada, que es el día de mañana de la PSU. Y aprovechando que tenemos al profesor Mario Aguilar, quien es presidente también del Colegio de Profesores, quiero hablarles desde el desafío educacional. ¿Cómo puede Chile reinventar, mejorar la educación en medio de este estallido social? Bueno, el estallido social, como le llama la élite, nosotros le llamamos el despertar de Chile. En este despertar, entonces. Preferimos ese nombre, ese concepto, porque a la élite le estalló esto, efectivamente. Para la élite fue como que el 18 de octubre se vieron muy sorprendidos. Oh, ¿qué pasó acá? Pero para nosotros las organizaciones sociales no. Nosotros como tenemos una coordinación que se llama Unidad Social, donde habíamos ya diagnosticado la situación en Chile, habíamos diagnosticado que había serios problemas sociales y de injusticia. Particularmente en educación, que es su pregunta, hay que decir que la principal educación está dentro de las principales demandas. Aparecen todas las encuestas, los sondeos y sobre todo en los cabildos, que nosotros organizamos miles por todo Chile, que fueron instancias de participación de la gente en las mismas comunas, los territorios y en los barrios. Ahí la educación aparece como una primera prioridad. Básicamente es recuperarla como un derecho social. Que deje de existir la industria educativa. Recuerde usted que Piñera dijo que en Chile había una industria educativa que había que proteger. En vez de proteger un derecho a la educación, él habla de proteger la industria educativa. Él habla de que la educación es un bien de consumo. Esa lógica nosotros queremos que tiene que ser desterrada. Creemos que debe ser desterrada porque
uno adquiere ese bien de consumo según el poder adquisitivo que tenga como familia o como persona. Y por lo tanto es tremendamente injusto. La educación para nosotros es un derecho social. Y no solo un derecho social en términos de acceder gratuitamente a ella y que por supuesto exista igualdad de condiciones para todos para acceder a una buena educación, sino además que la educación debe propender a desarrollar un ser humano libre, creativo, pensante, crítico, un ser humano capaz de transformar la sociedad, no simplemente una adaptación a lo que existe actualmente y en el fondo preparar mano de obra para el trabajo, que es lo que de alguna manera este sistema propende muy fuertemente. Nosotros creemos una educación humanizadora, liberadora y transformadora, así la caracterizamos. Y eso significa una educación muy distinta a lo que se hace hoy día, con mucha más participación activa de los estudiantes, no simplemente ser receptores de conocimientos para vomitar un resultado después en una prueba estandarizada, como es el CIMSE o la PSU. Queremos un sistema educacional que nos humanice, no que nos deshumanice, donde uno aprenda a colaborar con el del lado, no solamente a competir, donde se nos trate como personas y no simplemente productores de rendimiento. A los estudiantes se les trate como personas, se les desarrolle sus vocaciones, su creatividad, su capacidad de trabajo en equipo, su sentido solidario, no solamente el sentido competitivo. Entonces estamos hablando de un sistema educacional muy distinto y como hoy día hay un despertar de Chile, es una oportunidad que tenemos como país de pensar una educación completamente distinta a lo que hemos conocido todo este tiempo. No solo en términos de administración, que normalmente es la típica discusión, sino en términos de lo que ocurre en la sala de clase y lo que ocurre en el interior de los colegios. Justamente quería llevarlo hacia allá. Estábamos conversando de si debiese cambiarse o no la modalidad de esta PSU, si debiésemos tomar de ejemplo la prueba de actitud académica, pero esa es una de las tantas solicitudes en términos de educación que se pide en este despertar, como usted lo comentaba. ¿Cuál es su postura con respecto al CAE? Este 2020, ¿debiese darse una solución a este cobro? Por supuesto, la gente que está endeudada con el CAE y los créditos Corfo son los dos créditos tremendamente abusivos en que incurrió muchas familias. Mire, hay gente que no terminó de estudiar siquiera, ni siquiera terminó de estudiar y está endeudada en 30 millones, en 40 millones. O sea, ¿cómo es posible que un estudiante al egresar, al terminar sus estudios, ya comienza debiendo 50 millones, 40 millones, 30 millones? Apuesto que varios que trabajan acá deben estar en esa situación porque la mayoría de los profesionales de Chile hoy día están en esa situación. Por lo tanto, es totalmente injusto. Nosotros creemos que la educación debe ser gratuita y debe ser un derecho en todos sus niveles. Y la educación pública debe ser el eje fundamental del desarrollo educativo de un país. ¿Por qué educación pública y no privada? Porque la educación pública es la que nos incluye a todos. Yo sueño con colegios, con instituciones educativas, también universidades, donde en la misma sala de clase convivan y compartan el hijo del empresario con el hijo del obrero, el hijo del comerciante, el hijo del profesional, el hijo del inmigrante. Y eso significa que la sala de clase es un espacio de inclusión social y no de segregación social. ¿Qué tenemos hoy día en Chile? Un sistema donde los colegios son por nivel socioeconómico. Estudian pobres con pobres, medios con medios, ricos con ricos. Se está creando universidades también con el mismo carácter. Hay universidades que son solo del barrio alto. Entonces necesitamos un sistema educacional que integre socialmente y no que segregue socialmente. Y eso pasa porque deje de ser un bien de consumo, deje de ser un producto de mercado y deje de ser un negocio, porque el CAE es un negocio finalmente, ha sido un negocio extraordinario de los bancos. Mire lo que significa para los bancos. El alumno se endeuda, el estudiante se endeuda o la familia, el banco pasa la plata y queda eso avalado por el Estado. Es decir, si el alumno por X razón, el estudiante, no puede pagar lo que debía, el Estado se lo financia. Negocio cerrado para los bancos. Eso ha sido extraordinariamente... Riesgo cero en el fondo. ¿Ah? Riesgo cero por parte de los bancos. Riesgo cero, exactamente, riesgo cero. Población cautiva, porque para el 90% de las familias chilenas para que sus hijos estudiaran tuvieron que endeudarse. Riesgo cero y mercado cautivo, por decirlo de otra manera. O sea, un tremendo negocio para los bancos, ¿a costa de qué? A costa del sangre, sudor y lágrimas de la familia chilena. Nosotros estamos totalmente de acuerdo que se debe condonar la deuda CAE, por supuesto. Mario, usted hablaba de la importancia que era también la inclusión. Yo le pregunto con respecto a eso, ¿se debe desestructurar los formatos habituales de la educación? ¿Cómo se logra algo así? Por supuesto que se deben desestructurar los formatos habituales. Nosotros tenemos en el Colegio de Profesores bastante desarrollo en escuelas de verano, jornadas de capacitación y perfeccionamiento. Otro formato de trabajo, no esta típica cosa frontal en la sala de clase, 40 niños o jóvenes, ¿no es cierto?, uno detrás de otro mirándose las nucas, mientras un profesor rápidamente, lo más rápido que pueda, tiene que cubrir el currículum que le viene prescrito.
hay muy poca apropiación curricular, que se llama técnicamente, que es la capacidad que tienen las propias comunidades educativas de adaptar los planes y programas a sus realidades, a sus intereses. Tiene que haber mucho más flexibilidad en el sistema en eso, y tiene que propiciarse sistemas educativos donde lo que importe no sea la estandarización de un rendimiento o un rendimiento estandarizado que hay que llegar a ciertos puntajes para ser validado como institución, sino que tiene que haber mucho más preocupación por la formación social, por la formación emocional de nuestros estudiantes, por el desarrollo valórico. Algo más integral. Mucho más integral. Estamos hablando de una educación mucho más integral, ciertamente. Tranquilidad, un llamado a las autoridades, sobre todo a que ellas den respuesta a las personas que no pudieron rendir la prueba bien. Tiene que ser una respuesta justa, no una respuesta injusta, y si por último es necesario generar un sistema de admisión especial para ello, debería hacerse. Pero por sobre todo yo llamo a la gente interesada en una educación humanizadora a que trabajemos por eso. En medio de este despertar de Chile es necesario que nosotros repensemos y reformulemos absolutamente lo que le hemos pedido a la educación. A la educación le tenemos que pedir humanización, le tenemos que pedir integralidad, le tenemos que pedir ser mejores personas. Si somos mejores personas como consecuencia de eso, vamos a ser un mejor país en lo económico, en lo legislativo, en fin, en lo institucional. Pero primeramente buenas personas. La finalidad principal de la educación es formar buenas personas. De ahí deriva todo. Y eso no ha sido lo que hemos hecho todo este tiempo. Y este es el momento, por lo que se está viviendo en el país, que es un momento de cambio, en que tenemos que empujar y exigir que la educación se reformule completamente. Vamos a ver entonces cómo se desarrolla esta jornada, que hasta ahora tiene a 81 detenidos y que sin duda va a tener repercusiones. Muchas gracias. Gracias a usted por la invitación. Nos vamos a una breve pausa comercial y al regreso volvemos con más Punto Noticias. Y regresamos en Punto Noticias con Tamara Escobar y Punto de Género, siempre con noticias tan importantes, y desgraciadamente el día de hoy comenzamos con una que no es tan alentadora. Así es, Ignacia, buenas tardes. Claro, porque comenzamos este 2020 y ya se registra lo que aparentemente sería el primer femicidio de este año. Aparentemente digo porque la persona que está sindicada como el principal sospechoso está siendo intensamente buscado por la policía, que es la pareja de esta víctima fatal. Su nombre es Gladys Gallegos, de 53 años. Esto ocurrió en la comuna, en la región de Valdivia. Como te digo, está siendo intensamente buscado este hombre, quien además hace muy poco tiempo había salido de la cárcel por un doble homicidio. Estuvo detenido 10 años cumpliendo condena y llevaban alrededor de 6 meses viviendo con la víctima en esta misma casa de Valdivia. La mujer fue encontrada por sus familiares en esta casa, en donde la hallaron sin vida. Y es una situación que todavía se está investigando, porque como te comentaba no hay respuestas claras. El principal sospechoso aún está prófugo de la justicia. Claro, y sobre todo con reincidencia, algo que en caso de ser efectivamente él y que la justicia lo determine, habla de los graves problemas de reinserción que se tienen en nuestro sistema, sobre todo en temas como estos. Algo que también tiene muy preocupado es el caso de Claudia Agüero, quien se convirtió en la mujer más buscada del momento. Sí, así es. Justamente es el titular que han tenido la prensa local, por lo menos para titular este caso. Es una mujer de 34 años, también al sur de nuestro país, Puerto Montt puntualmente, que la mañana del 2 de diciembre ella salió de su casa rumbo a su trabajo, a cobrar su sueldo, y desapareció, se le perdió el rastro. Hay unos registros en donde se ve a Claudia, tomando esta locomoción. Sin embargo, nunca más se supo de ella. Han habido algunas teorías, algunas tesis, incluso se han encontrado algunas de sus pertenencias muy cerca de su lugar de trabajo. Ella, recordemos que era asesora del hogar, y ha encontrado pertenencias, por ejemplo, una chaqueta, su celular. Sin embargo, este fin de semana el abogado de la familia dio unas declaraciones en donde se señala que al parecer estas podrían haber sido unas pistas falsas en el fondo, como para despistar y desviar un poco, un poco desviar la atención del caso. Tenemos el audio del abogado, así que podemos escucharlo. De alguna manera lo que ha hecho suponer que ella estuvo en el sector de Valle Volcanes es el hallazgo de estas especies vinculadas a ella. Pero tal como la familia lo ha señalado, y yo creo que va en la misma línea, el hallazgo de esas especies puede ser perfectamente atribuido o interpretado como una maniobra distractiva. Yo creo que no va en la línea del posible lugar de hallazgo de doña Claudia.
Un caso que es sumamente preocupante, sobre todo porque hay antecedentes, hay cercanos quienes dicen que esta mujer había comentado ser acosada por una persona. De todas formas es la justicia que tenga que determinarlo, pero lo que sí es concreto es que se transformó en la mujer más buscada de lo que va del año y con un caso que es sumamente enigmático, considerando que ha sido su esposo y su hijo quienes comenzaron esta búsqueda. Me comentabas que fue una chaqueta, un celular y un audífono los que se encontraron en el bosque, algo así. Sí, claro, esto es en las cercanías, como te comentaba, de la casa donde ella trabajaba. También está esta hipótesis, son todas teorías porque todavía no se puede dilucidar con claridad qué fue lo que pasó con Claudia la mañana de ese 2 de diciembre. Se han encontrado estas pertenencias y la investigación está en curso. Así que hay que finalizar, hay que esperar solamente que ojalá también se pueda tener una pronta respuesta, porque el abogado en otra declaración que también de este fin de semana señalaba que él ya está posicionándose en el peor de los escenarios y así también es como se lo ha planteado a la familia, que en el fondo las posibilidades de encontrar a Claudia con vida cada día van disminuyendo porque se van alejando de repente un poco las pistas, lo que en un principio se creía, como tú comentabas, que era la chaqueta, el celular y los audífonos, hoy día aparentemente no son tan concretos como se pensaba, así que también tenemos otro audio del abogado que, bueno, también los podemos escuchar. Y en las distintas reuniones en las que yo he tenido con la familia, con los padres, con la hermana de doña Claudia, les he manifestado que la forma correcta de trabajar este tipo de casos, como siempre lo he transmitido, es partiendo de la hipótesis más grave. Y esto significa que este caso hay que trabajarlo como un homicidio. A medida que pasa el tiempo, a medida que pasan los días, evidentemente y lamentablemente tengo que conversar de esa manera con la familia, las posibilidades de encontrar a doña Claudia con vida van, por supuesto, disminuyendo de manera bien dramática. Son entonces un audio del abogado y que es gentileza de Radio Bio Bio, el que escuchábamos recientemente. Ha llamado mucho la atención porque en primera instancia se dice que, bueno, se encuentra la primera pista que tiene que ver con prendas de vestir, con también su celular, unos audífonos que se encuentran justamente al frente en un bosque cercano donde trabajaba Claudia. Sin embargo, después se comentó que estas pistas podrían haber sido puestas ahí intencionalmente para desviar la atención. ¿Cómo es que pasa algo así? Claro, Ignacia, en el fondo dejan estas pistas, son personas que de repente incluso tienen ya más o menos conocimiento de estas situaciones. Aparentemente lo propio que era de Claudia lo pusieron en esta escena para que simular quizás un asalto o simular un femicidio y poder desviar también un poco la atención de lo que realmente ocurrió en esta situación. Obviamente todo lo que ocurra es materia de investigación y es las autoridades quien finalmente tendrán que tomar la determinación de lo que ocurrió con esta joven de 34 años. Algo que en caso de ser así sería aún más grave porque hablaría de una premeditación. Esperemos que la justicia tenga respuestas, sobre todo por la familia, que sabemos que se encuentra muy afectada. Cambiamos radicalmente de tema, pero siempre con temas de género. Son las cubanas quienes hacen su propia versión del violador eres tú. Sí, claro, porque la semana pasada empezó a viralizar este video de YouTube, que es la versión cubana, como tú bien dices, de nuestra versión chilena del violador en tu camino. Este video lo titulan como El dictador eres tú y está formado por Ana Olema y Dania Pérez, digo que son dos cubanas quienes hacen este video como lo estamos viendo en imágenes. Es su versión modificada, por así decirlo, una versión novedosa, en donde se habla de la represión que tienen ellas, principalmente en Cuba. Sin embargo, también aparecen, por ejemplo, las imágenes de Nicolás Maduro, Fidel Castro, Evo Morales, que son algunos ahí de los políticos que se asocian con estas imágenes de represión. Sin embargo, ellas dicen que estas versiones solamente, a diferencia, por ejemplo, de El violador en tu camino, que lo hemos visto en distintos países como manifestación incluso en la calle, a diferencia de eso, esta versión tendría que solamente ser interpretada en la intimidad, porque arriesgan incluso cárcel si es manifestado públicamente, por así decirlo. Algo que de todas formas ha sido muy viralizado y que creo que me acompañe a que revisemos. El comunismo es un juez que te juzga por pensar, y nuestro castigo es la censura que no ves. Los cubanos están hartos. Matando al pueblo, impunidad para el asesino.
Algo que en un comienzo, como dicen ellas, fue hecho para escucharlo de manera personal, pero que se ha viralizado mucho. Parece que esto fue mucho más masivo. ¿Qué han dicho ellas, considerando que incluso pueden arriesgar penas de cárcel, como tú comentabas? Sí, claro, ellas lo que señalan es que aprovecharon esta versión del violador en tu camino que ha sido tan masificada, tan escuchada a lo largo del mundo, para en el fondo poner sobre la mesa las represiones que tienen ellas en Cuba principalmente, y en el fondo que se viraliza este video con esta canción que ha resultado ser bastante pegajosa, por decirlo de alguna forma, no solo en Chile sino que a nivel mundial. Así que las cubanas quisieron adaptar y modificar esta versión para lo que ellas lamentablemente también les toca vivir en su país, que dicen también las mujeres son mucho más reprimidas en Cuba, por lo menos. Así que aprovecharon esta plataforma para poder modificar la versión con coreografía incluida, como lo veíamos, así que se ha viralizado quizás más de lo que ellas en algún momento pensaron. O a lo mejor era lo que esperaban y ellas decían, espero que sea privado para así no arriesgar las penas de cárcel. Bueno, pasando a otra noticia buena también, siempre las mujeres están marcando precedentes, sobre todo en esta época, y ahora también en el espacio. Así es, porque son dos mujeres, Jessica Mier y Cristina Koch, las primeras mujeres en caminar en el espacio sin presencia masculina. Ellas están en una misión allá, sin embargo, esto fue un reto, un hecho histórico, en donde estas dos mujeres tuvieron la oportunidad de caminar en el espacio, acompañadas solamente entre ellas, no hubo presencia masculina, como te señalo, así que es un hecho histórico, porque también sabemos que los astronautas siempre está marcada por la presencia, que es una labor muy masculina, que solamente había una mujer con precedente que había tenido también su participación importante con récord. Sin embargo, fue Cristina Koch quien hoy día ya desplazó ese récord, y es ella la que lidera este nuevo precedente. Se espera que ella por lo menos llegó en marzo del año pasado a su misión, y se espera que a mediados de febrero de este año ya por lo menos la culmine, así que fue casi un año de travesía. Entonces se está haciendo historia, pero ya no solo dentro de la Tierra, sino que también en el universo. Una muy buena noticia que llega a coronar una época que ha sido sin duda de las mujeres, y una de las líderes, al menos ovacionadas por varios, es Michelle Obama, quien fue considerada la mujer más admirada del 2019. Así es, Ignacia, Michelle Obama, ella que en un comienzo la veíamos como la primera dama de Estados Unidos, ha marcado su precedente, su tendencia, no solamente por acompañar a su marido Barack Obama durante la presidencia de Estados Unidos, sino que además por sus labores personales que ella misma ha realizado y ha querido colaborar principalmente con niñas, con la educación de niñas a lo largo del mundo. Entonces es Michelle Obama quien por segundo año consecutivo es elegida como la mujer más influyente de por lo menos Estados Unidos, en una encuesta abierta que se realizó de la mano de la encuestadora Gallup. Esta era una encuesta abierta que se le consultaba a la gente quién era por lo menos para ellas la mujer más influyente. Entre también las respuestas aparecían familiares, incluso no solamente mujeres muy reconocidas. Y como te señalo, el segundo año consecutivo que Michelle se posiciona en el primer lugar, quitándole así 17 años de reinato a Hillary Clinton, quien ella lideraba en esta encuesta siempre. Hoy es Michelle Obama, quien además por su cercanía es una imagen mucho más cercana. Exacto, ella tiene descendencia afroamericana también, entonces ella sufrió mucho por su color de piel cuando era muy chica, antes también de entrar a estudiar, y finalmente es esto lo que la acerca, son sus libros también, que recaudó una cantidad significativa de dólares y dio la mitad de esas ganancias para poder hacer la escolarización de las niñas. Muy interesante, entonces, una buena noticia. Quiero darte las gracias, Tamara, por este nuevo punto de género. Gracias, Ignacia, que estés bien. Y nosotros despedimos este punto noticias, pero lo invitamos mañana para que regrese con nosotros a la 1 de la tarde.